Feliz sábado, hermanos. Es para mí un gusto estar con ustedes en esta recepción de sábado para compartir el tema de esta noche. Espero que ahí donde se encuentren ustedes estén bien, que sus familias se encuentren bien y que hayan tenido una buena semana. De igual forma, espero que este sábado sea de gran bendición para cada uno de nosotros y que sea también para crecimiento espiritual. Como ustedes saben, durante los últimos meses hemos estado estudiando la temática del santuario. Basados en nuestro libro texto, podríamos decirlo así, La sombra de la cruz. Esta noche vamos a reflexionar en el día de la expiación. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene estudiar el día de la expiación para nuestras vidas? ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender? Y sobre todo, ¿cuáles son las decisiones que vamos a tomar después de estudiar este tema? Para empezar, les invito a que inclinen el rostro para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor Jesús, por la oportunidad que nos das de estar en este sábado, de empezar las horas sagradas de tu día. Te pedimos, Señor, que por favor nos acompañes, que la reflexión de esta noche sea para edificación de nuestras vidas. Te pido, por favor, que si hay alguna persona dolida, alguna persona afligida en esta noche, tu mano sanadora esté con esa persona. Quédate con cada uno de nuestros hermanos o de mis hermanos del distrito de Monumento. También quédate con cada uno de sus familiares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para empezar la reflexión de esta noche, voy a compartir con ustedes mi pantalla para mostrar la presentación. Como les mencioné, el título de nuestra reflexión es El día de la expiación. Como ustedes saben, o como seguramente escucharon en las reflexiones que se compartieron durante estos días, había dos servicios, o había varios servicios en el antiguo Israel, sí, en el antiguo Israel, en el ministerio del santuario, que básicamente se dividían en dos partes: el servicio diario o los servicios diarios y el servicio anual. Dentro de los servicios diarios entraban rituales como las ofrendas por el pecado, el sacrificio matutino y el sacrificio vespertino, el encendido del candelabro, es decir, los sacerdotes tenían que
estar cuidando que el candelabro estuviera siempre prendido, es decir, poniendo aceite suficiente para que iluminara el interior del santuario, la ofrenda del incienso, es decir, que el altar del incienso tuviera primeramente fuego y también, bueno, y que tuviera como tal el incienso, el aroma. Los cambios de los panes, aunque estos cambios se hacían de forma semanal, es decir, cada sábado, bueno, algunos los categorizan como parte de los servicios diarios. Estos rituales, es decir, estos rituales categorizados como parte del servicio diario, tenían el objetivo de confirmar la constante presencia de Dios. Por ejemplo, si hablamos del sacrificio matutino y el sacrificio vespertino, si había alguien que estaba de viaje, eh, y había cometido algún pecado, si alguien si alguien estaba fuera del campamento, estaba de viaje, él tenía la seguridad que en el tabernáculo, que en el santuario, se ofrecía un sacrificio vespertino y un sacrificio matutino y un sacrificio vespertino. Adicionalmente, una de las cosas que quiero comentar con ustedes o de las que quiero enfatizar, y por eso fue que lo puse en negro, es las ofrendas por el pecado. Por ejemplo, si yo cometía algún pecado, si yo cometía algún pecado o alguna o hacía algo o tenía alguna así transgresión, lo que hacía es que lo que yo tenía que hacer era ofrecer una ofrenda por el pecado. Es decir, necesitaba un sustituto, que en este caso podía ser un cordero, un buey o dependiendo, incluso una paloma, para yo conseguir el perdón. Es decir, yo necesitaba un sustituto para que yo fuera libre o al menos para que mi pecado fuera perdonado. El objetivo de las ofrendas por el pecado o las ofrendas de purificación era era remover el pecado y la culpa del pecador y transferirlo al santuario. Es decir, transferir esa responsabilidad al santuario y dejar al pecador perdonado y limpio. Es decir, yo como pecador era perdonado, era limpio, pero el pecado permanecía o era transferido de manera simbólica al santuario. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funcionaba? ¿Cuál era la estructura del santuario? Esto básicamente estoy recapitulando lo que mis compañeros ancianos o mis colegas ancianos ya han comentado en reflexiones anteriores. Aquí, como pueden ver ustedes, básicamente esta es la estructura del santuario. El santuario tenía un patio donde estaba la fuente, donde estaba el altar de bronce. Luego estaba como tal el tabernáculo, que era la tienda, dividida en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo encontramos la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de oro, el altar del incienso, y estas dos secciones estaban divididas por un velo, el segundo velo, o el así llamado segundo velo. Y posteriormente dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto, que contenía las tablas de piedra y bueno, el maná y la vara de Aarón. Todos los rituales, o más bien, todo dentro del servicio del servicio diario, dentro de los rituales que son categorizados como parte del servicio diario, todos estos rituales se llevaban a cabo en esta parte, en el lugar santo y en el atrio. Es decir, aquí estaban las ofrendas, se efectuaban las ofrendas de la purificación. En este caso, aquí tenemos la fuente, que bueno, que se utilizaba el agua para los distintos rituales. Y aquí tenemos los panes de la proposición, lo que decíamos, el cambio semanal de los panes de la proposición, el candelabro de oro y el altar del incienso. Miren una cita extraída de del libro que estamos estudiando. Los pecados que Israel había confesado se habían transferido al santuario a lo largo del año. La purificación del santuario consistía en esos pecados. Como les había mencionado, yo como pecador, si yo cometía un pecado o tenía una falta y quería poner mi vida en regla, bueno, tenía que ofrecer un sacrificio. Simbólicamente yo transfería esos pecados o tenía un sustituto que era el cordero. Yo mataba al cordero, yo era perdonado, yo era perdonado y estaba limpio, pero el pecado era transferido al santuario.
y en algún momento el pecado era transferido al santuario. Y el objetivo del día de la expiación es eliminar definitivamente esos pecados, quitarlos. Recuerden que, recuerden que rodeando el santuario, estaba el campamento de Israel, es decir, había una estructura de cómo estaban organizadas las tribus. Imaginen que alrededor de este lugar donde estoy corriendo el mouse, había tiendas. Entonces, el objetivo del día de la expiación era eliminar el pecado, de manera simbólica, esos pecados que yo había cometido y mediante los cuales había yo tenido un sustituto, habían sido transferidos al santuario. Entonces, el santuario estaba contaminado, el santuario estaba contaminado y por lo tanto había que limpiarlo, había que erradicar completamente el pecado, había que erradicar el mal. Y ese es el objetivo del día de la expiación. ¿Cuál era el ritual en términos generales? ¿Cuál era el ritual del día de la expiación? Algunos eruditos, o mejor dicho, en la Biblia, si ustedes hacen un análisis del capítulo 16 de Levítico, donde encontramos las características y encontramos los detalles de este día, del día de la expiación, podemos mencionar lo siguiente. Primeramente, el Yom Kippur o Día de la Expiación se realizaba el día décimo o el día décimo del séptimo mes. Dependiendo del nombre, por ejemplo, el nombre del séptimo mes es Tisri o Etanín, dependiendo si lo dicen en hebreo o en hebreo o el nombre que se le dio a este mes después del exilio babilónico. El día décimo o el día 10 del séptimo mes. Y básicamente este ritual se componía de tres partes. No voy a entrar a los detalles, si ustedes gustan, como mencioné, pueden leerlo, pueden leer estos detalles en Levítico 16. Todo el capítulo 16, y si quieren complementar también o tener un poquito de más detalles o tener algunos detalles del ritual, pueden ir al capítulo 23 del mismo libro, del libro de Levítico. Primeramente, el sacerdote debía ofrecer un becerro para purificar o para expiar, para expiarse a él y para expiar a su casa. Básicamente es lo que tenía que suceder. Primeramente, el sacerdote tenía que ofrecer o hacer expiación, dice Levítico, por él y por su casa. Luego, aquí en la imagen pueden ver, básicamente lo que se ofrecía era un toro sí, básicamente un toro y un carnero. Posteriormente, dentro del ritual, había que traer a dos machos cabríos y echar suertes. Yo me imagino que ahora podríamos decir un volado, quizá un sorteo, es decir, el carnero A, o el macho cabrío A, perdón, y el macho cabrío B. Uno tenía que, si hacían un volado, el macho cabrío A podría caer para Jehová para Jehová y el macho cabrío A Azazel, o bueno, no sé, básicamente, o viceversa, básicamente era un sorteo. Y dentro de este ritual, una vez que se había identificado qué macho cabrío había caído por Jehová, había que sacrificarlo y el sacerdote tenía que ingresar. Voy a regresar nuevamente un poco voy a regresar a una diapositiva, y el sacerdote tenía que primeramente tomar esa sangre, llevar un incensario, porque para poder atravesar el velo, para que cuando estuviera delante de la presencia, era la única ocasión en el año cuando el sacerdote atravesaba el segundo velo y estaba en el propiciatorio. Tenía que rociar la sangre 7 veces en el lado oriental, es decir, hacia acá, y el incensario era para que esa nube cubriera la gloria de Jehová y el sacerdote no muriera. De manera simbólica, rociaba 7 veces, rociaba la sangre del lado oriental del propiciatorio y luego regresaba, y también en los cuernos de este altar, del altar del incienso, tenía que poner, con su pulgar tenía que poner sangre. De manera simbólica, regreso nuevamente a la diapositiva, de manera simbólica, con este ritual el sacerdote hacía purificación del santuario. ¿Ok? De manera simbólica hacía purificación del santuario, en términos generales. No voy a entrar a todos los detalles. La otra parte, el ritual de eliminación del pecado con el macho cabrío para Azazel. Una vez que salía el sacerdote,
hacia lo siguiente. Y aquí en imágenes, en imágenes podemos ver esto de manera gráfica. Como les mencionaba, lo primero que tenían que hacer era traer dos machos cabríos, echar suertes, una por Azazel o una por Jehová y la otra por Azazel. ¿Ok? Acto seguido, una vez que sacrificaban al macho cabrío que había caído o que le había tocado en suerte estar por Jehová, el sumo sacerdote ingresaba. Bueno, aquí tenemos la imagen, el velo. En este momento está aquí con su incensario, está, pensemos que apenas va a ingresar, pero bueno, básicamente ingresaba al interior del lugar santísimo y como les mencioné, rociaba sangre o asperjaba sangre del lado oriental. Una vez que salía, después de haber hecho la purificación en el interior de la tienda, salía y confesaba de manera simbólica todos los pecados sobre el macho cabrío que había caído en suerte a Azazel. Y de manera simbólica, todos los pecados del año que se habían acumulado en el santuario, en el santuario, eran transferidos a Azazel. Posteriormente, había que designar a un hombre que tenía que llevar al macho cabrío a tierra, al macho cabrío que había caído en suerte a Azazel a tierra deshabitada. Es decir, tenía que perderlo quizá en el desierto y ahí las fieras o algún animal depredador lo mataba, no se sabe. Una vez que el hombre dejaba al macho cabrío, tenía que regresar, tenía que lavarse, etcétera, tenía que hacer un ritual de purificación. De igual forma, el sacerdote, terminaban estos rituales, tenían que primeramente quemar a los animales que se habían utilizado para los sacrificios, es decir, al toro, al macho cabrío que había caído en suerte a Jehová, y él tenía que cambiarse de ropa. Básicamente al final lo que quedaban o lo que quedaba visible para el pueblo eran las cenizas de esos animales que habían sido quemados. Es decir, el pecado había sido eliminado completamente del pueblo. Y al día siguiente iba a empezar nuevamente un ciclo anual en el cual los pecados iban a ser acumulados, iban a empezar a acumularse en el santuario, en el santuario, para que al final, para que después, un año después, en el siguiente Yom Kippur o en el siguiente día de la expiación, los pecados fueran eliminados completamente del pueblo, del pueblo. Entonces, resumiendo, todos los días se hacían sacrificios, los cuales otorgaban perdón al pecador, pero eran transferidos al santuario. En el día de la expiación o en el día del Yom Kippur, el objetivo era eliminarlos completamente para que no hubiera rastro de pecado. ¿Ok? Miren esta frase del pastor Stephen Haskell, que es autor del libro La sombra de la cruz. En el día de la expiación, cuando el sol se ponía, todos los pecados habían marchadose, se habían marchado a la tierra de separación y no quedaba nada más que cenizas para recordarlo, lo que les había comentado. Ahora, actual, actualmente incluso los judíos de la antigüedad, los judíos del exilio, del exilio e incluso los judíos de ahora consideran al Yom Kippur o al día de la expiación como un día de juicio. Esto es un fragmento de las oraciones que los judíos repiten, incluso ahora, que los judíos repiten en el día del Yom Kippur. Los judíos consideraban que este día era un día de juicio, es decir, un día en el cual Dios juzgaba a su pueblo. Y miren, comparto con ustedes este fragmento de parte de las oraciones que repiten. Y dice así: justifícanos en el juicio, silencia al acusador, entre paréntesis a Satanás, y permite que el abogado tome su lugar. Y como consecuencia de sus ruegos, declara: he perdonado. Borra las transgresiones del pueblo que ha sido salvo, en este caso el pueblo de Israel. El anciano
Él, el anciano de días, se sienta como juez. En el libro de la vida, bendición, paz y buen sustento, que seamos recordados y sellados por ti. En este caso le están diciendo a Dios. Entonces, los judíos de la antigüedad y los judíos que vivieron sí, de los judíos pertenecen al post-exilio babilónico. Incluso los judíos de ahora consideran al Yom Kippur como un día de juicio, un día en el que Dios se sienta a juzgar. Como adventistas, mm, ay, tendríamos que hacer un estudio profundo para entender, sí, tendríamos que hacer un estudio profundo para, este, para llegar a ciertas conclusiones, pero voy a compartir rápidamente un fragmento del libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Dice así: hay un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no el ser humano. En él ministra Cristo en favor de nosotros para poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio una vez y para siempre en la cruz. Cristo, en su ascensión, llegó a ser nuestro sumo sacerdote y comenzó su ministerio intercesor, que fue tipificado por la obra del sumo sacerdote en el lugar santo del santuario terrenal. Y ahora, muy importante, en 1844, al concluir el periodo profético de los 2300 días, inició la segunda fase de su ministerio expiatorio, que fue tipificado en la obra del sumo sacerdote en el lugar santísimo terrenal. Esta obra es un juicio investigador que forma parte de la eliminación definitiva del pecado, prefigurada en la purificación del antiguo santuario hebreo en el día de la expiación. Hago una pausa aquí y simplemente para recapitular, como ustedes, si ustedes recuerdan todo lo que hemos estudiado en esta serie del santuario, lo que nos lleva a la siguiente conclusión. Todos los rituales, ceremonias e incluso artefactos del santuario tipificaban a una realidad mayor. Es decir, por ejemplo, el sacrificio del cordero tipificaba el sacrificio del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eh, por ejemplo, el candelabro tipificaba a Cristo como la luz del mundo. Los panes de la proposición tipificaban a Cristo como el pan de vida. Por lo tanto, el día de la expiación, el día de la expiación terrenal, tipificaba al día de la expiación celestial. Algunos lo llaman el día de la expiación cósmico. Y si entendemos que, que el día de la expiación tiene implicaciones de juicio, entonces el santuario, este día de la expiación tipifica o tipificaba al día, a este juicio que se está llevando a cabo en el cielo. Como mencionábamos aquí o como mencionaba en la presentación, esta obra de juicio es un juicio investigador que forma parte de la eliminación definitiva del pecado. Es decir, este juicio investigador tiene como objetivo eliminar definitivamente el pecado, el pecado, eliminar del cosmos el pecado, prefigurado por la purificación del antiguo santuario hebreo en el día de la expiación. ¿Ok? Entonces, si el cordero que quita el pecado del mundo tipificaba a Cristo y nosotros para ser salvos, primeramente necesitamos aceptar a ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para completar el proceso de salvación, el hombre también necesita entender que hay un juicio investigador. No solamente es aceptar a Cristo, como les decía, no solamente era poner o transferir mis pecados, al Cordero sustituto, el cual iba a depositar los pecados en el santuario, sino que también tenía yo que cerrar el ciclo con mi actitud y participar del día de la expiación. Ahora, si el día de la expiación tipifica el juicio investigador, hay ciertas implicaciones hoy para nuestras vidas, hoy para tu vida y para mi vida. Avanzamos con la presentación. Ahora, quiero detenerme en esto.
En el día del ya vimos a grandes rasgos qué se hacía en los rituales o en el ritual del día de la expiación. Ahora quiero detenerme en esto, obligaciones del pueblo de Dios, del pueblo en el día de la expiación. Y les invito a que me acompañen al libro de Levítico, capítulo 23, versículos 27 al 30. Hay cuatro cosas que el pueblo debía hacer o cuatro actitudes que el pueblo debía tomar en el día de la expiación. Levítico 23, versículos 27 al 30. Dice así: a los 10 días de este mes será el día de la expiación. Tendréis santa convocación. Afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, pues es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Toda persona que no ayune en este día será eliminada de su pueblo. Y cualquier persona que haga algún trabajo en este día, yo haré perecer a tal persona en medio de su pueblo. Ya habíamos dicho que los judíos consideran este día, el día de de la expiación como un día de juicio. Si ustedes ven en la presentación, hay una frase o un saludo que ellos tienen, que pueda hacerse, que ellos tienen y que comparten o es una frase con la que se saludan en el día de la expiación, en el día del Yom Kippur, que pueda ser sellado en el libro de la vida para siempre. Y las cuatro actitudes, después de haber hecho esta lectura de Levítico 23, 27 y 30, podemos resumirlas de la siguiente forma. El día de la expiación, el día de la expiación era una santa convocación. Número dos, el pueblo tenía que afligir sus almas e incluso tenía que ayunar. Si ustedes notan en el versículo 29 dice que tenían que ayunar. Después tenían que presentar una ofrenda quemada a Jehová y por supuesto no tenían que trabajar o no debían trabajar. Quiero compartir con ustedes referente al día de la expiación mencionando del día de la expiación y que era una santa convocación. Quiero compartir con ustedes lo siguiente. Este día tenía que ser un día de santa convocación. El pueblo tenía que reunirse para adorar. Pablo habla así de aquellos que en los días que el sumo sacerdote, habla así de aquellos que en los días en que el sumo sacerdote, es decir, Cristo, está próximo a salir del santuario celestial, abandonen la congregación. También tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día se acerca. Esta cita esto está en Hebreos 10, 21 y 25. Y noten este pensamiento. Quien no encuentra placer en reunirse con los que tienen una fe similar para adorar a Dios, tiene mala conciencia y ha perdido la fe en la pronta venida del sumo sacerdote procedente del santuario celestial. El pueblo de Israel, de Israel típico, digamos, podríamos decirlo así, tenía que unirse a la santa convocación. Ahora, si lo transportamos al pueblo remanente, al pueblo antitípico, quien no encuentre placer en reunirse con los que tienen una fe similar para adorar a Dios, tiene mala conciencia y ha perdido la fe en la pronta venida del sumo sacerdote procedente del santuario celestial. ¿Qué implica? El siguiente punto, tenían que afligir sus almas. ¿Qué implica esto? Cada israelita debía afligir su alma buscando en su corazón, apartando todos los pecados y dedicando más tiempo a la oración. A menudo nos es preciso meditar en la obra a menudo nos es preciso meditar en la obra que nuestro sumo sacerdote lleva a cabo en el santuario celestial. No sea que se nos llene la mente de pensamientos terrenales y como las vírgenes fatuas descubramos demasiado tarde que ha llegado el esposo, que la obra ha acabado y que no tenemos ninguna parte en ella. Fuertes palabras respecto al día de la expiación. Ahora,
presentaréis una ofrenda encendida. Ellos, bueno, ya vimos que tenían que presentar holocaustos y ya vimos que tenían bueno, que presentar ofrendas encendidas. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones para nosotros en estos días? De entrada, me gustaría citar al apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, que clarifica esto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Creo que estos dos versículos resumen lo que Dios espera de nosotros o lo que nosotros deberíamos hacer en esto de presentar una ofrenda quemada a Jehová. Nuestras vidas tienen que ser una ofrenda quemada a Jehová. Y por último, lo que los israelitas de la antigüedad debían hacer en el día de la expiación era que ningún trabajo deberían hacer. Miren lo que dice el libro de la sombra de la cruz. Toda tarea era puesta a un lado y todos los pensamientos se encaminaban a buscar a Dios y a servirlo. La obra de Dios era el primer objeto del pensamiento a lo largo de todo el día. Se refiere a lo largo de este día, a lo largo del día de la expiación. Ahora, ¿qué implicaciones tiene para nosotros? Nosotros debemos seguir trabajando, por supuesto que tenemos que seguir trabajando, debemos pues, seguir subsistiendo. El tema aquí es hacia dónde vamos a enfocar nuestros mayores anhelos y cuáles son nuestras metas en la vida o en lo que nos resta de vida. Aquellos que cumplan el antitipo, se refiere al pueblo remanente, al pueblo de estos días, aquellos que cumplan el antitipo procurando su obra y su servicio en primer lugar, luego de sus intereses temporales, Dios les promete bendiciones. ¿Ok? Estas eran las cuatro características o las cuatro actitudes. ¿No? Debían considerar este día como santa convocación, afligir sus almas, presentar una ofrenda quemada a Jehová y no hacer ningún trabajo. Si notan ustedes, estas cuatro actividades o estas cuatro obligaciones o estas cuatro actitudes son obligaciones o actitudes activas, no son obligaciones pasivas. No está hablando de afligir nuestras almas y vivir tristes, no está hablando de afligir nuestras almas de manera activa, es buscar primeramente el perdón de Dios y buscar y asirnos de la completa provisión que Dios ha hecho para nuestra salvación. Esto implica ayudar a nuestros prójimos. Esto tiene implicaciones prácticas, no solamente implicaciones teóricas. Ahora, para ir concluyendo y para ir cerrando, quiero compartir con ustedes un par de citas del espíritu de profecía. La primera cita, la están viendo en su pantalla, está extraída del libro Cristo en su santuario y dice así: mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, ha de llevarse a cabo una obra especial de purificación, de eliminación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Un par de citas adicionales. Del mismo libro, página 120. Esta tarea de examinar los caracteres, de determinar quiénes están preparados para el reino de Dios, es el juicio investigador, la obra final en el santuario celestial. Recuerden, estamos viviendo el día antitípico de la expiación, es decir, el juicio investigador. La siguiente cita. Son solo los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de la expiación. Quienes son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación, quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos, mientras que a los que rechazan la luz que pone a la vista este ministerio, no les beneficia. Y para concluir, quiero leer o compartir con ustedes del mismo libro una cita que es extraída del conflicto de los siglos y que aparece en muchos escritos o en varios escritos de la hermana Elena de White. Dice así: en el servicio típico, es decir, en el servicio del pueblo de Israel, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo,
Todo Israel debía reunirse alrededor del santuario y humillar sus almas de la manera más solemne ante Dios, con el fin de poder recibir el perdón de sus pecados y no ser separados de la congregación. Y termina con una exhortación. ¿Cuánto más esencial es que en nuestro antitípico día de la expiación entendamos la obra de nuestro sumo sacerdote y comprendamos cuál es nuestro deber? Es decir, si el pueblo de Israel consideraba esto un día de juicio y tenía que tener estas cuatro actitudes. Primeramente, considerar el día de la expiación como santa convocación, afligir sus almas, ofrecer una ofrenda quemada y finalmente no hacer ningún trabajo. ¿Cuánto más nosotros debiéramos concentrarnos en nuestra salvación? ¿Cuánto más nosotros debiéramos enfocarnos y contemplar por la fe el ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial? Recuerden que para que el ciclo se completara, no solamente había que tomar o utilizar al Cordero como sustituto. Cristo ya murió en la cruz como nuestro sustituto, pero también necesitamos asirnos de su ministerio como sumo sacerdote, como el sumo sacerdote como el sumo sacerdote que está completando el proceso de salvación del hombre a través del día antitípico de la expiación, a través del juicio investigador. Este juicio investigador, por supuesto, lo que tiene como objetivo examinar y determinar quiénes están preparados para entrar al reino de Dios. Son momentos solemnes. Es un momento solemne el que nos ha tocado vivir a nosotros, ya que estamos vivos en este momento en el cual se está llevando a cabo el juicio investigador. Y por lo tanto, en el marco de nuestro estudio, el día antitípico de la expiación. No sé cuál sea, no sé cómo esté tu vida en este momento. No sé, bueno, yo sí sé cómo está mi vida. No sé si quizá tú y yo necesitamos hacer un análisis de conciencia. Quizá necesitamos dedicar más horas a las reflexiones de la palabra. Quizá necesitamos ocuparnos con temor y temblor de nuestra salvación. Quizá necesitamos ejercer una fe mucho más práctica y depositar también nuestra fe en el ministerio intercesor de Cristo. No sé cómo esté tu vida, no sé cómo te haya ido esta semana, no sé si tienes algún problema. Lo único que puedo decirte después de estudiar este tema del día de la expiación es que Cristo ha hecho la completa provisión para la salvación del hombre, para tu salvación y para mi salvación. Quiero terminar compartiendo la siguiente cita bíblica o el siguiente versículo, Hebreos 4, 15 y 16. Me gusta mucho y me encanta esta cita bíblica. Y dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por lo tanto viene la invitación que Cristo nos hace en esta noche. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor Jesús, por la completa provisión que has hecho para nuestra salvación. Gracias, Señor, porque tu ministerio es completo y no solamente viniste como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que ahora en este momento estás intercediendo como nuestro abogado, Señor, y como nuestro sumo sacerdote. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a transformar nuestra vida, que tu Santo Espíritu nos convenza, Señor, y que cada día podamos contemplarte como nuestro abogado, Señor. Permite que mis hermanos y yo, en un tiempo no muy lejano, podamos verte y podamos recibirte en las nubes de los cielos. Quédate con nosotros, bendice a nuestras familias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero entregar
see.